¿Qué es el transporte fluvial? Bueno, para esto lo primero que tenemos que hacer es saber qué es un transporte. Un transporte o transporte es un vehículo o medio que se usa para trasladar personas, objetos, bienes, mercancías de un lugar a otro. En la hora fluvial, esto se refiere a todo aquello que está vinculado en una relación con los ríos, mares, lagos, etc. Bueno, ahora volviendo a la pregunta, el transporte fluvial es un modo de transporte, es decir, es el traslado de productos o pasajeros de un lugar a otro, que se realiza a través de ríos y canales fluviales con una profundidad adecuada. ¿Qué se refiere a esto? Una profundidad adecuada, es decir, si la profundidad del río o del lago es baja, prácticamente no va a cumplir la función correcta un barco. ¿Por qué? Porque debido a la poca profundidad puede haber problemas, incluso puede haber accidentes. El transporte fluvial está compuesto por aquellos modos de transporte acuáticos, como lo mencionamos, que son prácticamente los que cumplen la función en lagos, ríos, canales fluviales, con una profundidad adecuada. Este tipo de transporte juega un rol muy importante en las dinámicas económicas contemporáneas, a pesar que sus orígenes se remontan a los inicios de la humanidad. El transporte fluvial puede ocuparse del movimiento de bienes y mercancías, o también pasajeros. En muchos casos sirve de nexo entre dos regiones marítimas de importancia, como ocurre un ejemplo en el Canal de Panamá, que conecta los océanos Atlántico y Pacífico. Tanto es su importancia que en muchos casos se invierte en la adecuación de algunos ríos de volumen suficiente para hacerlos transitables y comercialmente viables. Es decir, se invierte en algunos ríos que realmente pueden funcionar como ejemplo tenemos aquí en América del Sur el río Amazonas, que prácticamente no era tan transitable, pero varios países de la región invirtieron dinero y bueno, ahora ya es un lugar prácticamente bueno y donde pueden transitar con normalidad los barcos y demás. Tampoco tenemos que dejar a un lado los 10 ríos más importantes, ya que son los principales ríos navegados en todo el mundo, con los ríos que tienen más extensión, etc. Como primero tenemos el río Nilo de África, que tiene una extensión de 6.680 kilómetros. El número 2 tenemos Amazonas, el río Amazonas, que está ubicado en América del Sur, con 6.500 kilómetros. Luego tenemos el río Mississippi, que está ubicado en América del Norte. Luego también tenemos el río Yangtze, en China, con una extensión de 5.550, la misma extensión del río Mississippi. Luego tenemos el río Honghe de China, con 5.200 kilómetros. Luego tenemos el famoso río Congo, ubicado en África, con una extensión de 4.600 kilómetros. Luego tenemos el río Amur, ubicado en el extremo oriente, con una distancia de 4.300 kilómetros. Luego el río Lena, que está ubicado en Siberia, con 4.100 kilómetros. Luego tenemos el río Níger, que está en África, con una extensión de 4.000 kilómetros. Y por último tenemos el río Mekong en Asia, del extremo oeste, con 3.900 kilómetros. Historia del transporte fluvial. El transporte fluvial es un modo de transporte, es decir, es el traslado de productos o pasajeros de unos lugares a otros, que se realiza a través de ríos y canales fluviales, con la profundidad adecuada. El transporte fluvial es una importante vía de comercio, entre otros, interior, por lo que en ríos con las infraestructuras suficientes son muy importantes. Esta modalidad apareció en el Neolítico, una de las etapas de la prehistoria. En aquella época se utilizaba en el intercambio de productos para su transporte. En la actualidad sigue siendo una importante vía comercial, como por ejemplo en los ríos Mississippi y el Amazonas. Aunque hace unas décadas el transporte fluvial pasó por un cierto declive, en la actualidad se está intentando habilitar antiguos ríos que fueron importantes en su época. Existen varios tipos de barcos dependiendo del producto que lleven o si se dedican al transporte de pasajeros, el desarrollo de la ganadería de un lugar a la producción de alimentos e incluso a excedentes agrícolas. El desarrollo de la ganadería produjo nuevos tejidos e hilados. Además de alimentos, tejidos y ganado, comenzaron a desarrollar la alfarería. Asimismo, surgiendo el trueque. El trueque favoreció el transporte, apareciendo nuevas formas como el fluvial, que comunicaba unos poblados con otros a través de los ríos. Para este tipo de transporte se utilizaban en principios barcas hechas con pieles de animales, aunque más tarde estos materiales fueron perfeccionándose. Cuando llegaron a América, los europeos, sobre todo portugueses y españoles, se produjeron grandes cambios y progresos en el transporte.
Para el transporte fluvial y marítimo se construyeron numerosos puertos en ríos caudalosos y en mares, utilizando además los que ya existían naturalmente. Así se mejoró la comunicación tanto marítima como fluvial en España durante la Edad Moderna. La ventaja que tenía el transporte fluvial frente al terrestre era que resultaba más barato. El comercio que más utilizaba la vía marítima era el comercio internacional, básicamente mediante barcos de vela que transportaban productos de gran valor, y el transporte de pasajeros era escaso. La revolución industrial produjo un gran cambio en el transporte fluvial. La nueva industria necesitaba grandes cantidades de productos que tenían que ser importados. Los productos que se vendían eran artículos de poco valor que la gente compraba en grandes cantidades. También cambiaron los sistemas de transporte tradicional por otros más complejos. Del mismo modo, la demanda de mano de obra para las fábricas aumentó y se produjo un éxodo rural masivo. A principios del siglo XX aparecieron el automóvil y el avión. El uso del barco de vapor fue disminuyendo. A partir de la Segunda Guerra Mundial, el transporte por carretera es más utilizado que el ferrocarril, debido a tener mayor versatilidad de los trayectos, tanto en el transporte de mercancías como en el de pasajeros. Aún así, el transporte fluvial sigue siendo un gran modo de transporte para grandes mercancías. Ventajas y desventajas del transporte fluvial. Bueno, continuando con el tema, mencionaremos las ventajas y desventajas del transporte fluvial. Entre las ventajas, el transporte fluvial tiene numerosos atributos en comparación con otros tipos de transporte en términos de logística, seguridad y protección al medio ambiente, manteniendo su puesto entre los medios contemporáneos de transporte más ventajosos. Entre algunas de las ventajas más destacadas que se tienen en el transporte fluvial tenemos que su costo es altamente competitivo, siendo un medio de transporte eficiente. También el transporte fluvial es el modo de transporte menos contaminante, al tener uno de los niveles de emisión de dióxido de carbono más bajos de todos los medios de transporte, el cual se considera que transportar mercancías por ríos es la forma de transporte respetuosa con el medio ambiente y la protección de la madre tierra. Y por otro lado, se trata de un tipo de transporte mucho más económico, práctico y a corto plazo que el marítimo, con bajas tasas de accidentabilidad. Entre las desventajas que podemos tener del transporte fluvial son las posibles contaminaciones por derrames. Esto puede ocurrir cuando se producen choques muy fuertes de los barcos, lo cual puede ocasionar la contaminación, dañar los hábitats acuáticos por la carga que ésta tenga, lo cual esta contaminación accidental podría ser petróleo o en otros casos otros tipos de sustancias peligrosas. Al mismo tiempo se presentan lo que es el deterioro de cauces fluviales, ya que los ríos en muchas ocasiones ameritan de un tratamiento, ensanche o preparación para poder ser navegables y que estos estén totalmente estables para no ocasionar algún tipo de accidentes. Características del transporte fluvial. Características del transporte fluvial. El transporte fluvial puede darse de tres modos específicos. Servicio de línea regular, aquellas rutas de transporte que obedecen a un patrón y a una trayectoria predefinidas, fijas y estables, bajo un contrato de conocimiento de embarque emitido por el barco al cargador. Servicio de barcos sin trayecto fijo, también conocido como un servicio general. Se trata de un tipo de transporte que no se guía por rutas establecidas o por itinerarios regulares, prefiriendo en cambio transportar pasajeros o bienes conforme a un criterio más versátil. Servicio de barcos petroleros. La presencia del transporte petrolero es tal en el sector fluvial que componen un tipo en sí mismo. Se trata de barcos adaptados para el transporte de sustancias como gasolina, parafina o lubricantes. Sea cual sea el caso, lo que tienen en común estos modos es que tienen lugar en ríos, lagos o canales, generalmente con el propósito de conectar regiones sin salida al mar, pero con acceso. Tipos de barco. Tipos de barco. Los barcos mercantes se dividen en barcos de pasajeros, cargueros y buques cisterna. Por ejemplo, está la motonave. Es un buque propulsado por motores diésel o eléctrico, debido a sus múltiples ventajas sobre el buque de vapor. Todos los buques modernos son motonaves. La motochata. Es una embarcación de transporte de carga general. No tiene mucha superestructura, por lo que se le llama motochata fluvial. Es típica de los ríos amazónicos. Contiene elevación lateral, vista de frente y posterior. Está bien equipada y acomodada. El remolcador o empujador. El remolcador por empuje es aquel que, como su nombre lo indica, ejerce su misión empujando. Generalmente empujan un conjunto de barcazas o gabarras, constituyendo el denominado tren de empuje o convoy. Conclusión.
Conclusión. En este trabajo logramos aprender mucho más sobre el transporte fluvial en el mundo, tan que el transporte fluvial es de gran apoyo para los sistemas de transporte en general. Sin embargo, se ve limitado al alcance de los ríos, haciendo un poco limitado su libre uso, aunque cabe agregar que cada uno de sus tipos de embarcación son útiles para mover grandes volúmenes a un menor costo y menor riesgo. Es por eso que aún en nuestros días es de gran apoyo para la logística, que demanda cada vez más el uso de diferentes tipos de transporte. El transporte ha contribuido de forma activa al desarrollo del avance de la civilización entre todos los pueblos del mundo, siendo el transporte fluvial uno de los medios que mayor aporte ha dado, entre otras razones, por estar casi las 3/4 partes de la superficie terrestre. En la actualidad, el transporte fluvial representa un medio para unir a los diferentes países del mundo. Además de las cargas comerciales que se intercambian, es importante señalar que también ha sido posible establecer relaciones culturales a través de muchos años gracias a este tipo de transporte. La globalización de la vida económica contemporánea, junto con las grandes posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, las comunicaciones y los flujos financieros, ha generado que el comercio internacional de importación y exportación se haya convertido en un fenómeno de grandes proporciones que caracteriza a nuestra época en el aumento de los intercambios económicos. Las nuevas formas comerciales que revisten y la creación de grandes bloques comerciales regionales o subnacionales. Con eso terminamos nuestra exposición. Muchas gracias, licenciado y compañeros, por prestarnos su atención.